espirituales, y hoy lo vamos a hacer hablando de el diario personal, acerca de un diario personal. Tal vez algunas de las cosas que hemos estado estudiando como disciplinas espirituales ha sido la primera vez que las has oído, y posiblemente esto sea también la primera vez que la vas a oír. Salmo 139. Quiero que leamos unos versículos ahí de David, donde da la sensación, cuando uno los lee, Salmo 139, da la sensación que David era una persona que estaba acostumbrada a meditar en el Señor, a abrir su corazón a Él, a posiblemente escribir cosas, posiblemente a componer poemas, a componer canciones. Él era un músico, tal vez canciones que nunca se registraron en la Biblia, pero que las compuso. Y cuando uno lee el Salmo 139, da la sensación de que era una persona que tenía cercanía con Dios. No habla de Dios en el aspecto general, sino habla de cosas muy específicas, las cuales, por cierto, a veces cuando tratamos este Salmo no las tratamos, las cosas específicas que él habla en primera persona. Salmo 139, 1 dice: «Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz». Saltamos al versículo 23, donde David termina este salmo diciendo: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Amén. Bueno, vamos a hacer referencia en algún momento a esto, pero ¿por qué escribir un diario espiritual? ¿O qué significa escribir un diario espiritual? Mira, porque de alguna manera mezcla la Biblia con la vida diaria. Cuando tú estás leyendo la Biblia y estás encontrando promesas de Dios, reprensiones de Dios, atributos de Dios, cualidades de Dios, y las lees, cuando las escribes, de alguna forma está mezclando esa Biblia o eso que tú estás leyendo con tu vida diaria al escribirlo. Es un lugar, un diario espiritual es un lugar para guardar las obras y los caminos del Señor en nuestras vidas. Es un lugar donde yo cada día puedo escribir qué experiencias he tenido con el Señor, qué experiencias he tenido en la vida, qué fracasos he tenido, qué victorias he tenido en la vida, cómo estoy, cómo me siento, cómo están mis emociones, cómo está mi fe, cómo está mi relación con otras personas, donde yo lo puedo escribir. La sensación es que David dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. En el Salmo la sensación es que David meditaba acerca de Dios, meditaba acerca de las obras de Dios, meditaba acerca de la persona de Dios, y al escribirlo y al intentar guardarlo y tenerlo, él dice: bueno, aun cuando lo estoy meditando esto y cuando lo escribo, pues aún esto es mucho más maravilloso de lo que yo me puedo imaginar. ¿Qué incluiría un diario espiritual? Bueno, experiencias diarias, incluiría las promesas de Dios en su palabra, ir anotando las promesas de Dios que encuentras, oraciones, porque a veces es bueno no solamente una oración decirla, pronunciarla con las palabras, sino también escribirlas. Es bueno. Yo os he dicho, John Donne, un poeta cristiano que escribió muchas oraciones,
San Agustín de Hipona, un libro que se titula de él Confesiones, un libro que él tiene, Confesiones, es un libro absolutamente, es una obra de arte, es una obra magistral de la literatura universal. ¿Por qué? Porque todo su libro es una oración. Todo su libro es una oración. Y los que entienden de escribir y todo eso dicen que eso es extremadamente difícil. Poder escribir un libro entero de muchas páginas donde solamente son oraciones que él dice, donde solamente son oraciones que él registra. Las luchas, las victorias, las derrotas, los devocionales. Yo, deciros que hace tiempo que esto lo descubrí y llevo unos años haciéndolo y me viene muy bien verlo, escribirlo, leo lo que sea, algún devocional y escribo lo que me llama la atención, escribo lo que a mí me sale de lo que me ha llamado la atención, escribo oraciones, escribo cosas y luego pues hay gente que a lo largo de algún tiempo lo abre, busca y ve cómo estaba tu vida hace un año, cómo estaba tu vida hace 2 años, pero es bueno, ahora vamos a explicar, es muy bueno hacerlo. Ahora, ¿lo pide la Biblia que hagamos un diario espiritual? No, la Biblia no pide que tú hagas un diario espiritual, no hay un versículo ni una orden de parte del Señor donde Dios diga, haced un diario espiritual, ¿no? No lo hay, eso somos honestos en este sentido. Ahora, pero muchos cristianos destacados, y hoy vamos a ver algunos, a lo largo de la historia han escrito diarios y muchos otros piadosos, otros cristianos, no lo han hecho. Pero hay muchos cristianos, hombres y mujeres que han estado en las misiones, en las iglesias, en la enseñanza, en lo que tú quieras. Han escrito diarios y los han dejado. Y hoy tú los puedes comprar y leerlos. Diarios de Hudson Taylor, de tantos y tantos que vosotros podéis conocer, ellos los han escrito. Por ejemplo, a los salmos, a los propios salmos se les ha denominado algo lo más parecido a escribir un diario, donde David realmente desahogaba su alma. O sea, David escribe cosas muy personales. Hoy estaba leyendo por la mañana tempranito uno de los salmos y estaba reflexionando, ¿no? Porque David, por ejemplo, muchas veces en los salmos él dice, muchos son los que me dicen, ¿dónde está tu Dios? Y eso lo repite David muchas veces en los salmos. En varios salmos David lo repite. Porque la gente me dice, menea la cabeza y me dice, ¡Ea, ¿dónde está tu Dios? Y David de alguna manera lo recoge en estos salmos, que son una especie de diario espiritual a fin de cuentas, ¿no? Donde él expresa, donde él, la sensación es que es una cosa muy personal, donde él habla de sí mismo, donde él habla de sus experiencias, de sus enemigos, de sus problemas, de todo lo que él tiene. Por eso algunos dicen que pues, lo más parecido en la Biblia a un diario personal sería el libro de los Salmos. Por ejemplo, David escribe en uno de los Salmos y dice, inclínate, oh Señor, y escucha mi oración, contéstame porque necesito tu ayuda. A ver, sus palabras son palabras que un cristiano cualquiera podría escribir hoy. Cualquiera de nosotros hoy día podríamos escribir en nuestro diario espiritual estas palabras, ¿no? Cualquier mañana, cualquier tarde, cualquier noche que nosotros decidiéramos pasar un tiempo con el Señor, podríamos escribir estas palabras tranquilamente hoy nosotros también, ¿no? Señor, inclínate, escucha mi oración, contéstame porque necesito tu ayuda. Estas son palabras que cualquiera de nosotros diríamos y escribiríamos, ¿no? Y David las escribe y forman parte de la Biblia para que nosotros las veamos. Por ejemplo, Jeremías, en su libro o diario, que es Lamentaciones, expresa lo mucho que le afligía lo que le pasa alrededor. El libro de Lamentaciones, Jerusalén había caído, los enemigos habían conquistado, y el libro realmente es una lamentación, donde Jeremías escribe lo que le duele, cómo le duele ver al pueblo de Dios así, cómo le duele ver a Jerusalén, cómo han pasado todas estas cosas, cómo se siente, cómo él llora, cómo él está triste. O sea, es lo más parecido también a un diario personal que él escribe, ¿no? Lo que pasa es que luego, claro, el libro de Lamentaciones es un libro de la Biblia inspirado para que nosotros lo leamos, pero por tener algún punto de referencia con la Biblia, ¿no? Otros muchos escritores bíblicos los vemos escribiendo sus oraciones. Hay muchas oraciones en la Biblia, donde profetas y gente que no era profeta escribieron sus oraciones personales, que no tienen muchas nada que ver con nosotros, pero ellos expresan sus oraciones, las escriben y las dejan ahí. Sus meditaciones también, sus preguntas también. Hay, por ejemplo, en los Salmos, ¿no? Cuando alguno de los salmistas dice, Señor, ¿hasta cuándo
vas a permitir esto? Señor, ¿hasta cuándo? O sea, sus dudas también sus desacuerdos. Cuando Habacuc está pidiendo a Dios que haga justicia, y Dios le dice a Habacuc que va a hacer justicia, pero con un pueblo, según Habacuc, peor que ellos, pues Habacuc no está de acuerdo con eso. Y Habacuc dice, bueno, yo me voy a sentar a ver qué se me va a decir, ¿no? Pues se acaba de decir. Pero él dice, yo no estoy de acuerdo con esto, por tanto me voy a sentar y a ver qué se me va a decir. Lo que pasa es que Dios le dice, bueno, pues ya que está sentado, escribe, y le dice lo mismo, ¿no? Pero sus dudas, sus necesidades también es lo que tenemos, ¿no? Y sería bueno que lo practicáramos, un diario espiritual, un diario personal, donde si quieres al final del año lo tiras o haces lo que quieras con él, ¿no? Pero donde puedas escribir, ¿no? Donde puedas llevar oraciones, peticiones, necesidades, proyectos, metas, cosas, donde tú lo puedas escribir, ¿no? Donde tú lo puedas llevar. Por ejemplo, el libro que yo he dicho de San Agustín Confesiones, es un libro personal, es un diario personal de San Agustín. Por ejemplo, Jonathan Edwards es el teólogo más grande americano en la historia de la Iglesia cristiana, Jonathan Edwards. También tiene un libro que se llama Misceláneas, donde también es un diario personal, donde él escribe qué piensa él de Cristo, qué piensa él de Dios, qué piensa de la vida cristiana, donde se mezcla con experiencias suyas, con dudas que tiene, con cosas. Y hoy leemos estos diarios y es buenísimo leerlo. No sé si has leído alguna vez algún diario de alguien, de algún hombre o mujer de Dios, no sé si alguna vez lo has leído, pero hay muchos, pero son muy enriquecedores, porque a veces, yo lo hablaba con alguien, ¿no? Satanás, una de las armas de Satanás muchas veces con nosotros es hacernos sentirnos bichos raros. Eso es una de las armas de Satanás, ¿no? Hacer que nosotros nos sintamos distinto a los demás, siempre a peor, ¿no? Los demás son mejores que yo, la gente en la iglesia, los hermanos de la iglesia, son estupendos, las hermanas ni te cuento ya, yo soy un desastre, y Satanás quiere que nos sintamos raros, que nos sintamos distintos, pero a peor. Y cuando tú lees un diario de uno de estos hombres o mujeres de Dios, te das cuenta que no. O sea, que sí lograron hacer cosas para Dios y Dios a través de ellos, pero eran personas también con sus dudas, con sus problemas, con sus defectos, con sus luchas, con sus quebrantos, con sus necesidades, y ellos lo expresan, ¿no? Y lo bueno que tenemos es eso, que lees un diario de esto y dices, anda, pues si está escribiendo lo mismo que yo escribiría hoy, o si está teniendo el mismo problema que prácticamente que yo tengo hoy, y eso puede ayudarte mucho, como una disciplina espiritual. Siempre recordemos que el objetivo de las disciplinas espirituales es la piedad, o sea, llegar más a ser como Jesús, incluido esta disciplina. O sea, escribir un diario, por escribir un diario no funciona, no vale de nada. Hay mucha gente que escribe diarios, ¿no? Hay, a principio de año, bueno, ya en noviembre ya ves por todas las librerías diarios de no sé qué, agendas de no sé cuánto, hay a patadas, ¿no? Y la gente escribe cosas, ¿no? Estamos hablando de un diario espiritual. Ahora vamos a explicar en qué sentido. Bien, mirad, nadie va a llevar un registro de sus lágrimas, temores, pecados, experiencias, providencias, aspiraciones, a menos que esté convencido del valor espiritual. O sea, por mucho que yo te diga aquí, si tú no estás convencida de hacer un diario espiritual donde estén registradas estas cosas y donde puedas tener acceso a ellas, pues si no estás convencido del valor, no lo vas a hacer. O sea, eso como todo. Si yo no veo el valor de algo, al final no lo hago. Si veo el valor de algo, pues al final lo hago. Bien, ¿qué valor tiene entonces escribir un diario? Bueno, Romanos 12:3 habla de tener un concepto de cada uno, ¿no? Un diario me ayuda a examinarme a mí mismo a la luz de las Escrituras, mucho más meticulosamente de lo que haría sin contar con esa pausa. Es decir, yo estoy leyendo un texto y estoy escribiendo, ¿no?, lo que ahí pone, o una frase y tal, y llevar un diario es también decir, bueno, ¿cómo estoy yo con esto? ¿Cómo me siento yo con esto? O ¿qué tal estoy viviendo de esta forma, ¿no? Y poder escribirlo. Y escribirlo, pues ayuda mucho a verbalizarlo, a verlo, a asimilarlo mucho más. Juan Calvino, por ejemplo, decía, uno de los reformadores, él decía, a través del conocimiento de nosotros mismos y de nuestra condición,
somos impulsados a buscar a Dios. O sea, lo que Juan Calvino decía era que si tú llevas un diario espiritual y estás escribiendo cosas que tienen que ver contigo, problemas que tienes, dudas, luchas, cosas en las que has dejado de crecer, pues de alguna manera escribirlo y llevar una cuenta de eso te ayuda a buscar más a Dios. Sin embargo, si no hacemos eso, pues muchas veces estamos que no reflexionamos en nuestra vida. Mirad, ¿sabéis lo que nos ocurre normalmente? Que reflexionamos acerca de nuestra vida el día 30 de diciembre o el 31. Reflexionamos, bueno, cómo ha ido el año. Eso no vale para nada. Yo no puedo reflexionar en cómo ha ido un año un día o una tarde. La mañana del 31 me levanto, oye, mañana empieza otro año. Bueno, tengo que hacer un balance. ¿Cómo voy a hacer un balance si no me acuerdo ni de lo que he comido ayer? ¿Cómo voy a hacer un balance? El balance yo lo hago todo el año. Y un diario personal nos ayuda a esto, un diario espiritual nos ayuda a esto, ¿no? A examinarnos, a hacer este balance cada día, cada día. Un diario que promueve, bueno, pues la vigilancia personal, promueve la vigilancia espiritual personal. Hoy día hay agendas diarios que en cualquier librería cristiana te compras, que pone, ¿no? Te pone oración, necesidad, petición, aplicación personal. Hay varias cosas, varios apartados en esos diarios propicios para que tú pongas, ¿no? Oración, pues oye, hoy voy a pedir por mi familia. Petición personal, oye, pues hoy voy a pedir que el Señor me ayude a decir que no a tal cosa. O aplicación espiritual, bueno, Señor, hoy he leído este pasaje y necesito tal. Y es una forma de examinarnos a nosotros mismos, ¿no? Muchas veces leemos la Biblia, oramos, venimos a la iglesia, pero ahí se acaba. Ahí se acaba. No hay un paso más allá de todo esto, ¿no? No analizamos la decadencia o el crecimiento espiritual nuestro. O sea, hagamos esta pregunta honestamente. ¿Analizamos nuestro crecimiento espiritual habitualmente, digamos, regularmente o no? Pues un diario nos ayuda a esto precisamente, a analizar nuestra decadencia también. Por ejemplo, si no lo hacemos, el pecado va a pasar desapercibido. Va a pasar desapercibido. Si yo no llevo un registro de cómo está mi vida, ¿no? Y con qué estoy mal, pues el pecado va a pasar desapercibido y va a pasar, y lo que hemos hablado muchas veces. Luego después llega el 30 de diciembre y decimos, sí, tengo que cambiar. Pues eso no funciona solo. No se busca la gracia contra el pecado tampoco. Yo no puedo luchar solo contra el pecado. Necesito al Señor para luchar contra el pecado. Y cuando estoy llevando un diario espiritual, sea escribiéndolo, yo te recomiendo o no, ¿qué estoy haciendo? Buscando la gracia de Dios. Por ejemplo, el autor de Hebreos que dice, ¿no? Que el Señor está ahí y tal, y que nosotros podemos acercarnos para hallar gracia en el oportuno socorro. Hallar gracia en el oportuno socorro. Es decir, es cuando yo estoy pidiendo auxilio al Señor, cuando yo cada día le estoy pidiendo ayuda, cuando yo cada día le estoy diciendo al Señor dónde estoy, que entonces puedo ser consciente de la gracia de Dios que me puede salvar. Pero si no, ¿de qué me tiene que salvar el Señor? ¿De nada? ¿No? O sea, si os pasara ahora un papelito y os preguntara, ¿de qué te tiene que salvar el Señor hoy? ¿Todos sabríamos poner algo? ¿O tendríamos que pensar, ¿de qué no? Si tenemos que pensar ya, malo. Lo normal sería que al segundo de salir esta pregunta salieran 1, 2, 3, 4 o 10 cosas a la vez en el momento. Las emociones de la gracia no se disfrutan. Es decir, la gracia de Dios es lo más increíble que hay, ¿no? De parte de Dios hacia nosotros, ¿no? El tema de la gracia de Dios en la Biblia es recurrente. Bueno, ¿cómo vamos a disfrutar de la gracia si no nos detenemos en ella? Si no nos paramos en ella, si no meditamos en ella. Es imposible, ¿no? Sí, a veces decimos, no, el Señor de verdad que sí tiene mucha gracia con nosotros. Pero eso no llega para disfrutar de la... Es como si tú te pusieran una mariscada delante. Bueno, decir eso hasta ahora es un poco... Bueno, como si te pusieran una barbacoa delante impresionante, ¿no? Y ahora tú cogieras un trocito, partes un trocito, te lo metes en la boca... Y dices, oye, qué buena está esta carne, ¿eh?
y coge y te vas, ¿no? O sea, tienes ahí una bandeja llena de carne, sigue comiendo, ¿no? Por lo menos. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Si yo tengo la gracia de Dios, pues voy a disfrutarla. ¿Cómo puedo disfrutarla? Haciendo un alto. La semana pasada hablamos del retiro y el silencio. Haciendo un alto y disfrutando de la gracia de Dios, ¿no? Cuando leemos el Salmo 139 vemos eso, ¿no? Como David dice, Señor, tú me has examinado y me has conocido. Señor, desde lejos mi pensamiento has escudriñado mi andar y mi reposo. Eso no lo hace Dios solo, yo tengo que ponerme. Y la sensación es que David sí era una persona que meditaba en la gracia de Dios, meditaba en las promesas de Dios, pasaba un tiempo con el Señor, las escribía, las disfrutaba, escribía todo lo que podía acerca de ellas. Llega a decir, este conocimiento es demasiado maravilloso para mí, no puedo llegar, pero él lo registraba. El crecimiento diario no se fomenta ni se cultiva tampoco sin llevar un registro. O sea, ¿cómo sé yo si estoy creciendo? Si no reflexiono por lo menos, si no me paro un momento cada día a pensarlo, no voy a saber si crezco, ¿no? No voy a saber si crezco. Un diario me ayuda también a revisar de vez en cuando lo que he escrito sobre mi vida y ver cosas objetivamente. Nosotros en casa desde hace tiempo ya también intentamos, y esa palabra la pongo a propósito, intentamos siempre a principio de año pues buscar una meta espiritual, ¿Qué meta espiritual tengo? Bueno, si yo os preguntara diríamos, bueno, pues ser como el Señor, obedecer al Señor, sí, eso ya está claro, ¿no? Pero metas concretas, ¿no? Nos ponemos metas concretas y si nos ponemos metas concretas, también cómo vamos a lograr esas metas concretas. Y a eso me ayuda también un diario, ¿no? A tener delante de mí cada día la meta que yo tengo y cada día escribirla. Es decir, un diario sería como un libro de contabilidad. Si tú en una empresa no llevas la contabilidad al día, bien, detallada y tal, pues ¿qué va a pasar? Pues al final, pues va a ser un desastre, ¿no? La empresa, no saben qué ha gastado el dinero, no saben si han pedido esto, si han pedido lo otro, si ha costado esto, si ha costado lo otro, imagínate, ¿no? Sería imposible llevar una empresa así. Y una empresa es muy importante la contabilidad, que se sepa cuánto dinero tiene que ir para una cosa, cuánto para otra, cuántos beneficios, cuánto para invertir, etcétera, etcétera, ¿no? Eso pues es lo mismo, en un diario personal sería esto precisamente, un libro de contabilidad, Ahí dejo mis faltas morales y mis evidencias de una vida de obediencia también. Creedme que cuando yo sé que tú habitualmente confiesas tus pecados delante del Señor, ¿no? Bueno, no lo sé, lo supongo realmente que lo hacemos, ¿no? Pero creedme que escribirlo es otra impresión. No sé si has probado alguna vez, pero te animo a que lo hagas, ¿no? Escribirlo da otra impresión ya. No solamente pensarlo, Señor, perdóname por esto concretamente, sino escribirlo en un papel, en tu diario, es otra cosa, Por eso valoramos tanto muchas veces los salmos y decimos, oye, es que esto, a veces criticamos, digamos, a los salmistas, pero poner a airear tu vida ahí, en un sitio donde todo el mundo pueda leerlo, pues tampoco es fácil. O sea, tampoco es fácil. A nadie nos gusta que sepan nuestros defectos y nuestras caídas y nuestros problemas. Y ponerlo ahí, pues no es fácil, ¿eh? Aunque sea solo para nosotros. También un diario es útil porque es una ayuda para la meditación. Por ejemplo, pasajes como el Salmo 1, del 1 al 3, con un diario personal son más fáciles de entender. El Salmo 1, del 1 al 3, bueno, lo conocéis, pero os lo voy a leer así rápidamente. El Salmo 1, es curioso que el libro de Salmos empiece así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores. Y versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pensando en este salmo, con un diario personal son más fáciles de entender y de hacer. Esta meditación constante, esta reflexión constante, pensar en las Escrituras, en lo que Dios dice, en lo que tiene que ver conmigo,
Eso es muy importante también. Porque la meditación requiere una concentración y un tiempo tranquilo. La meditación requiere concentración y un tiempo tranquilo. Y con un diario lo que estamos haciendo también es centrarnos y dedicar este tiempo de meditación y de tiempo tranquilo. Lo hemos dicho ya y lo volvemos a repetir. Con las disciplinas espirituales que hemos visto, la oración, la lectura, el ayuno, el silencio y otros que hemos visto. Eso no se logra en 5 minutos. No se logra en 5 minutos, ni en 10. Es decir, hay que dedicar un tiempo. Pero, como no tengo tiempo, es el problema que tenemos, ¿no? Pero volvemos a lo que dijimos la semana pasada. No tengo tiempo, pero lo que tengo que entender es que primero va lo importante y después lo urgente. Primero es lo importante y luego lo urgente. Y muchas veces en la vida el problema que tenemos es que lo urgente ahoga y apaga lo importante. Pero la meditación, un diario personal, no se hace en 2 minutos. Hemos dicho, ¿no? Una vida de oración no se forja en 5 minutos al día. Una vida, un corazón que está lleno de la palabra de Dios no se logra en 5 minutos al día. Y esto tampoco, evidentemente. Escribir un diario te ayudará a concentrarte. Al escribir mis meditaciones sobre el pasaje de la Biblia, me concentro mejor en el texto y la meditación me resulta más productiva. Lo que estamos hablando, ¿no? De estoy leyendo la palabra, no estoy leyendo un versículo y aprendo algo, lo escribo, pues esto, lo otro, no sé qué. Eso me ayuda a concentrarme, a verlo palpado, a verlo más específicamente también. No solamente el versículo en sí, sino verlo más específicamente, verlo con mis ojos que lo estoy escribiendo, eso ayuda mucho. Es una ayuda también para expresar pensamientos y sentimientos al Señor. Cuando lees una frase, ahora que está tan de moda las redes sociales y todo esto, ¿no? Lees una frase de alguien, ¿no? Y dices, ¡buah! Vaya frase, ¿no? Y la copiamos, la subimos a las redes, en fin, hacemos todo esto, ¿no? Pero son frases de muchas de ellas, de personas que la escribieron ellos con lo que sintieron de Dios. Y un diario te ayuda a esto, ¿no? A tú también escribir cosas de Dios. O sea, si tú tuvieras que agradecerle a Dios algo, ¿cómo lo harías? O sea, intenta escribir, mañana por la mañana, intenta escribir entre 3, 4 líneas de qué tú sientes, qué tú sientes en tu corazón de agradecimiento hacia Él. Si tuvieras que escribírmelo a mí, oye, pues le voy a escribir a Antonio en 3 líneas lo que yo siento hacia el Señor de agradecimiento, o quién es Dios para mí, o qué necesito de Él, o cómo me ha bendecido Él, etc. Prueba a escribirlo. Ya verás cómo también eres tu máquina escribiendo frases. Ya verás. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Salmo 62, 8. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él también. Salmo 62, 8. En un diario y escríbelo, te ayudará a expresarlo. David dice, ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Otras versiones dicen de otra manera. Pero cuando lo hago en un diario y lo escribo, pues me ayuda a expresarlo. O sea, abro mi corazón. ¿Cómo? ¿Qué le digo al Señor? Porque a veces nosotros decimos, ¿no? Si tú eres como yo, a veces le has dicho al Señor, bueno, Señor, yo te abro mi corazón ante ti. Vale. Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Señor, te abro mi corazón y nos quedamos ahí. Pues eso no es abrir el corazón, ¿no? Tú le dices a tu novia, cariño, abro mi corazón ante ti. Y te quedas callado, ¿no? Pues ella, ¿qué te va a decir? Te va a decir, bueno, venga, suéltalo, ¿no? Dilo, o sea, ¿qué? Pues lo mismo, ¿no? Al Señor le decimos, Señor, abro mi corazón ante ti, pero no decimos nada más. Pues, cómo lo abrimos? ¿Qué decimos? Los escritores bíblicos, por ejemplo, lo mencionamos antes también, ¿no? De paso, pero se presentan a veces llorando, suspirando y gimiendo. David en muchos momentos dice que él en su cama ha llenado su almohada de lágrimas toda la noche y lo expresa de esta manera.
A veces están súper alegres y extasiados, donde hablan del gozo del Señor, es mi fortaleza, porque quiero regocijarme en el Señor, que canten todos alegres, tal, esos sentimientos. Tenían pasión también por hablarnos de Dios. Muchas veces, muchos de los escritores de la Biblia nos hablan de lo que ellos creen que Dios es amor, Dios es poderoso, Dios es sanador, Dios es mi provisión, Dios es mi justicia, Dios es mi estandarte. Esas son formas en las que ellos realmente están expresando, abriendo su corazón y expresando lo que ellos sienten de Dios para ellos. Ya sé que eso es inspirado y que al final es la Biblia, pero pensemos que la Biblia no les cayó tampoco no les empezó a temblar el pulso de repente y empezaron a escribir, ¿no? Sino que son cosas que ellos sintieron, que ellos experimentaron de Dios, evidentemente guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Muchas veces también se sentían avergonzados por su pecado, por su indolencia, por su frialdad. Muchas veces también, ¿no?, se sentían así con el pecado, ¿no? Se sentían que habían hecho mal, ¿no? Esa indolencia que tenían, a veces esa frialdad, ese dejar al Señor y buscar otras cosas, el abandonarle y ocuparse en otras cosas que no debían. Cuando Dios a veces después les llamaba la atención a ellos entonces registraban oraciones donde decían: Señor, nosotros hemos pecado, Señor, tenemos culpa, hemos hecho esto y hemos ido a los lugares altos y hemos sido unos idólatras y hemos fracasado y te hemos abandonado. Si os fijáis, cosas específicas. No dice solo que confesaban sus pecados, sino en muchas ocasiones dicen cuáles fueron esos pecados, ¿no? Porque es lo mismo, o sea, cuando yo estoy orando y le pido perdón al Señor, ya un poco lo hemos dicho, ¿no? Pero cuando yo estoy orando y le pido perdón al Señor por un pecado, le digo solamente: Señor, perdóname, ya tú sabes. ¿Verdad? ¿Verdad que lo hacemos? Señor, perdóname, ya tú sabes. ¿Por qué lo decimos? Porque realmente nos cuesta verbalizarlo. Puede ser que hasta nos dé vergüenza verbalizarlo, oírnoslo. Puede ser que hasta nos dé vergüenza. Y escribirlo todavía es un paso más allá. El Señor, perdóname, he hecho esto, pum, 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 pum. Pues tampoco es fácil, pero es una forma, insisto, un diario espiritual, una forma de seguir analizándome, de seguir creciendo, de seguir examinándome, de seguir teniendo esa relación con el Señor. Expresaban sus dudas también de una forma honesta. O sea, dudaban. Muchas veces algunos escritores dudaban de las cosas. No lo tenían claro, no sabían cómo. Bueno, pues también ahí está ahí registrado para que nosotros lo podamos leer. Registraban también sus desacuerdos con Dios. Algunos no estaban de acuerdo con Dios y ahí lo registran y lo ponen y no pasa nada. Y Dios pues trata con ellos de la mejor forma y los hace entender que sus planes son los mejores, ¿no? Pero hay muchos ejemplos que podíamos mencionar. Un diario nos ayuda también a ser, por ejemplo, como Asaf. El Salmo 73 lo escribió él, pero también el Salmo 77. Mira lo que él decía, Asaf decía: me acordaré de las obras del Señor, me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas, meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Asaf parece que está, ¿no?, meditando siempre en las cosas de Dios. Por ejemplo, a los reyes de Israel se les pedía que escribieran por sí mismos una copia de la ley de Moisés, que los ayudara a recordar lo que Dios había dicho y hecho. Deuteronomio 17:18 dice: y cuando se siente el rey, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí mismo en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. La sensación parece que lo que Dios le está pidiendo era que haga una copia él personalmente de la ley. Yo estaba pensando, pues tampoco sería mala idea para hoy, ¿no? Yo he dicho, bueno, he leído ya la Biblia 37 veces, por decir una cantidad, ¿eh? A lo mejor la he leído más veces que 37, pero ya he leído la Biblia entera, 2 o 3 veces. Bueno, no sería mala idea escribirla, poco a poco. A ver, no vas a tardar un mes, vas a tardar tiempo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no escribir la ley, la Biblia?
a mano tú, en tu diario personal, un poquito cada día, una hoja cada día. Sería fantástico. Es una idea genial que podíamos copiarla, nunca mejor dicho. Somos propensos a tener los sentimientos más profundos sobre cosas en que pensamos más en profundidad. Es decir, las cosas que a nosotros nos importa y pensamos, cuando pensamos en ellas en profundidad, es cuando de verdad son significativas. Al desacelerarnos y motivarnos a pensar más profundamente en las cosas de Dios, ayuda a tener sentimientos más profundos por esas cosas. Es decir, cuando tú estás leyendo los Salmos y te toca tu corazón y tal, y dices, oye, qué bonito lo que está diciendo, etcétera, los Salmos, una de las partes que más me gusta de la Biblia, tal. Por ejemplo, el otro día uno de mis hijos me preguntaba, bueno, si tuvieras que irte a una isla desierta, me preguntó. Bueno, a la madre también nos preguntó, si tuvieras que irte a una isla desierta y llevarte solo un libro de la Biblia, ¿cuál te llevarías? Eso me preguntó. Yo dije los Salmos, sin dudarlo. Solo uno, ¿no? De los 66, yo me llevaría los Salmos, en una isla desierta. Yo me llevaría los Salmos. Porque cuando tú lees los Salmos, la sensación que tú tienes, ¿no? de algo más práctico, de algo más cercano, es porque realmente esos pensamientos que tú lees es de gente que pensó en profundidad acerca de Dios. ¿Me explico? Por eso son tan buenos también los Salmos. Es una ayuda para recordar las obras del Señor. Tendemos a olvidar las veces que Dios ha respondido a nuestras oraciones, y hacer un diario te ayudará a recordar cómo Dios ha enviado la provisión oportuna o ha hecho cosas maravillosas a nuestro favor. Esto es una cosa que yo también te recomiendo, que tus oraciones las escribas. Si no es un diario, en una tarjetita, escribe tus oraciones. Escribe las cosas por las que estás pidiendo, por esto, por lo otro, y ora por ellas. Porque a veces, si hacemos eso, ¿qué vamos a ver? Que de repente el Señor ha cumplido una oración, y entonces la puedo tachar. Y ahora sigo orando por las mismas cosas. Y es una forma de ir comprobando cada cierto tiempo cómo Dios realmente sí responde. Porque a veces nosotros estamos en el día a día metidos, y en las necesidades que van surgiendo, y en las cosas que van apareciendo, y en los nuevos desafíos que van saliendo, y nos olvidamos, ¿no?, de parar un momento y decir, bueno, vamos a ver, y esto es bueno hacerlo. Escribe tus oraciones. Y cuando Dios conteste una, pues pon un sello, ¿no?, contestada, o táchala, para que tú puedas ver cómo Dios responde a las oraciones. ¿O no responde Dios? ¿No responde? Tenerlos escritos ayuda a no olvidarlos. ¿Qué dice el Salmo 103? No olvides ninguno de sus beneficios. No, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Y nosotros tendemos a eso, a olvidarnos. Mientras que si tenemos una lista de oración, ¿no?, por las personas, porque a veces nosotros le decimos a una persona, oye, una cosa, ¿no? Pues sí, voy a orar por ti. Mentiroso, no oramos. Y ya, por supuesto, jamás le preguntamos a esa persona por eso. Pero si yo tengo una lista de oración donde tengo esa persona, y por esa persona oro todos los días, en mi oración, pues eso me ayuda a mantenerlo fresco, y a mantenerlo también y a saber, bueno, cómo irá esta persona, cómo le va con esta cosa, y a seguir orando por ella, y a preguntarla, y a preocuparme en ese sentido, ¿no? Uno de los mayores beneficios de un diario espiritual es ser estímulo a la oración y a la fe. Ser estímulo a la oración y a la fe. Spurgeon, mirad lo que Spurgeon decía. Spurgeon, todos lo conocéis, ¿no? Le llamaban un predicador muy famoso en Inglaterra, escribió muchos libros. Él decía, en su diario personal, decía, ahora, mirad qué interesante, ahora no me atrevo a dudar de Dios, no me atrevo a dudar, porque él al principio dudaba si Dios existía, Spurgeon. Luego se convirtió y decía, ahora no me atrevo a dudar de si Dios existe, porque puedo mirar hacia atrás en mi diario y decir que tal día, en lo más profundo de mis dificultades, me arrodillé ante Dios y cada vez, antes de que me pusiera de pie,
recibí la respuesta. Lo que él está diciendo, ¿no? Que él ya no duda de Dios ni de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque él lleva un diario donde ve cómo Dios en el pasado ha respondido oraciones y cómo él me gustó esto mucho, ¿no? Antes de que me pusiera de pie recibí la respuesta. ¿Sabéis lo que es esto, no? Esto es fe. Esto es fe. Lo contrario es lo que hacemos tú y yo muchas veces. Oramos por algo dudando. Y Santiago, que dice, ¿qué pasa con el que duda? No recibirá cosa alguna del Señor. Pero él, yo no sé lo que haría Dios, pero él se levantaba diciendo, Señor, tú vas a responder. Stephen Charnock fue un hombre que escribió, lo podéis leer, un libro sobre los atributos de Dios, tiene 3.000 páginas el libro, soberbio el libro, y él decía, qué valioso es recordar antiguos beneficios cuando venimos a suplicar de nuevo. Qué valioso es recordar antiguos beneficios cuando venimos a suplicar de nuevo. O sea, si yo llevo un registro espiritual constante, cuando me surja una nueva necesidad igual, voy a poder recordar que hace tiempo yo estuve orando por eso y escribí acerca de eso y les puse al Señor cómo me sentía y cuando el Señor contestó, le di gracias al Señor porque lo contestó y lo taché. Y ahora cuando me venga, esto es nuevo, cuando venga a suplicar de nuevo, me puedo acordar de antes. Un diario es una buena manera de mantener vivo los recuerdos de antiguos beneficios del Señor. Esto es muy positivo, porque, ¿qué pasa? Las luchas y las batallas y las cosas en la vida normalmente se vuelven a repetir. Y si no hemos pasado de curso, ¿no? Pues vamos a repetir. Y lo bueno es que cuando yo vuelva a tener una lucha, la que sea en mi vida, poder acordarme del pasado. ¿No? ¿Sabéis la famosa frase, ¿no? El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Es una ayuda para aclarar y expresar nuevas perspectivas también. Escribirlo, ¿no? Lo que estaba diciendo yo antes. ¿Qué metas tengo espirituales? ¿Qué estoy persiguiendo espiritualmente en mi vida? ¿No? ¿Lo estoy escribiendo? ¿Estoy orando todos los días por ello? ¿Estoy consciente? ¿O ya he llegado a la meta? Ya no hace falta avanzar en nada, ya no hace falta pedir nada, ya no tengo nuevas metas, nuevas expectativas espirituales en mi vida, ya encefalograma plano. Hay un dicho, la lectura es el diálogo de un hombre listo. La lectura es el diálogo de un hombre listo y la escritura forma a un hombre preciso. Si anotamos lo que meditamos cada mañana, nos va a acompañar mucho más tiempo. Esto es igual que yo puedo leer la Biblia, ¿no? Por la mañana y a la hora ya no me acuerdo de lo que he leído. O yo puedo, por ejemplo, como hemos dicho también, la memorización, puedo leer un pasaje y escoger el versículo que más me ha gustado o más me ha enseñado y escribirlo, ¿no? En una nota, en el móvil, donde sea, ¿no? Y verlo de vez en cuando durante el día y memorizarlo, ¿no? Y pensar en él, una forma, de nuevo, de meditar, de llevar un diario, de llevar una constancia, insisto, ¿no? Esto no se logra en 5 minutos. Jorge Müller, el que abrió los centros para los niños, los orfanatos, recibió su llamado a abrir casas para niños en su tiempo devocional y escribiendo lo que sentía de parte de Dios. O sea, Jorge Müller llevaba un diario y él dice que en una oración o en una mañana, escribiendo una oración y escribiendo ciertas cosas, el Señor le habló para abrir un orfanato. Y a partir de ahí todo lo que luego Dios hizo a través de George Müller. Pero empezó con George Müller en su casa, tranquilo, en su habitación, escribiendo en un diario. Es una ayuda también para supervisar objetivos y prioridades. Un diario es un buen lugar para marcar objetivos y verlos todos los días para refrescarlos. Insisto, objetivos. ¿Qué objetivos espirituales tengo?
y escribirlos ahí, y tenerlos, ¿para qué? Para verlos y para refrescarlo todos los días y para ponerme las pilas con esas cosas cada día. Jonathan Edwards y sus resoluciones son conocidas y leídas por muchos todavía hoy. Jonathan Edwards fue, como he dicho, uno de los grandes teólogos americano, y él escribió también un diario que se llama Resoluciones. Y muchas personas hoy en el mundo, millones de personas hoy en el mundo, cristianos, leen estos libros, leen este diario de él. Y él dice que él en estas resoluciones analiza el uso de su tiempo, la moderación al comer, crecimiento en la gracia, abnegación y otros muchos en 70 resoluciones. O sea, él tenía un folleto, una especie de folleto, que él lo tenía, que eran 70 resoluciones, cosas que él se había propuesto en su vida cristiana hacer cada día, y cada día lo repasaba. Era mucho más entonces que propósitos para el año nuevo, ¿verdad? Eran objetivos espirituales, así como prioridades para toda su vida. Y ahora vamos a leer algo. Él fue el autor de La vida y diario de David Brainerd. La vida y diario de David Brainerd es un libro que es un diario personal de la experiencia de David Brainerd con Dios, y este libro es el libro que más ha influido, es el libro que más ha influido en cristianos para que salieran a las misiones en el mundo a través de un diario personal. Se escribió hace más de 100 años este diario. Y ahí está, más de 200 también. Y es un libro que ha llevado a muchos a entregar a sus vidas para servir al Señor, leyendo la vida personal de él, su relación con Dios. Jorge Whitefield fue un gran evangelista el siglo pasado, y él dice que tenía 10 criterios que usaba para cada noche hacer su introspección. Jorge Whitefield cada noche pensaba en estas cosas. Decía, ¿he sido ferviente en la oración? Se lo planteaba, meditaba y lo pensaba y oraba. Decía, ¿he sido agradecido por cada cosa recibida? Decía, ¿he planificado las obligaciones del día? ¿He sido sencillo y prudente en todo? ¿He sido diligente en la lectura de la Biblia? Claro. ¿He hecho las tareas con entusiasmo y para su gloria? ¿He sido manso y amable con todo lo que he dicho? ¿He sido prudente en la comida y en la bebida? ¿He sido orgulloso? ¿He confesado mis pecados? Estas 10 preguntas se las hacía cada noche George Whitefield. Buenas preguntas para hacerse, ¿no? Fáciles, sencillas, 10. Para, de nuevo, ¿qué? Repasar, meditar, revisarnos, pensar en cómo estamos, qué necesitamos, cómo nos puede ayudar Dios, qué cosas tenemos para agradecer, etc. Porque aunque aparentemente es una lista negativa, aparentemente tú te aseguro que la has visto como negativa solo. ¿Verdad que sí? Solo la has visto como negativa. Pero hay otra forma de verla también. ¿He sido ferviente en la oración? Bueno, a lo mejor puedo decir, no he orado. Pues claro, así va a ser negativo, ¿no? Pero a lo mejor puedo decir, bueno, no he orado todo lo que debería orar. Pues ya es algo positivo, estás orando. Y bueno, no he sido todo lo diligente que debo de ser en la oración, pero bueno, he orado. Y eso de alguna forma te puede llevar a algo positivo, a decir, bueno, mañana voy a intentar orar un poco más. Se puede ver de las dos maneras. Y termino con esto. Nos ayuda a mantener las otras disciplinas espirituales también. Escribir cada día mi progreso en todas las disciplinas espirituales que el Señor me pide en su palabra. Por ejemplo, si tú te propones leer, voy a leer la Biblia en un año. Pues cuando tú lees la Biblia en un año, en tu diario tienes que registrar los capítulos que tú has leído, ¿no? Y eso de que te ayuda a mantener otra disciplina, que no es el diario espiritual, pero que es la lectura de la palabra, y lo puedes registrar, ¿no? O he orado por estas cosas, sí o no, o sea, te ayuda a revisar las otras y a mantener las otras disciplinas espirituales.
con nuestra tendencia a la pereza espiritual, necesitamos evaluarnos cada día en estas cosas. O sea, tendemos a despistarnos, a ir a menos, a hacer menos, a orar menos, a leer menos, a todo esto menos, ¿no? Y creo que un diario espiritual nos puede ayudar a mantener estas cosas más vivas. Uno de los padres fundadores de la Universidad de Harvard, un tal Thomas Shepard, dijo: a veces es cierto de mí que prefería morir antes que orar. Él describe, ¿no?, en su diario lo que le costaba orar. Y esta frase hay que ser honesto también para decirla, ¿no? Y él decía: a veces es cierto de mí que a veces prefería morirme antes que orar. Bueno, pues eso no solamente es negativo, sino es positivo porque me ayuda a despertarme también, ¿no? Los hombres como él, como Thomas Schaeffer, llegaron lejos, mientras trabajaron con sudor y lágrimas para cultivar el alma y crecer. Bien, así que, ¿qué os he querido decir yo? Como dije al principio, algo diferente, el diario espiritual, ¿no? Creo que era necesario también compartirlo para animaros a que lo hagáis. Pensemos en dos cosas. Primero, para escribir un diario no tienes que ser un escritor, ¿sí? No tienes que ser un escritor para escribir un diario. Nadie lo va a leer, tenlo para ti, nadie tiene por qué leerlo, lo puedes tener bajo llave, en la caja fuerte guardada para que nadie lo vea. No tienes que ser un escritor, es las cosas tuyas personales que tienes que escribir. Nadie las va a leer, lo más seguro, 100% nadie las va a leer, así que no tienes que ser un escritor, nadie tiene que entender lo que tú pones, nadie tiene que ver a ver si tienes falta de ortografía o te has expresado bien, es algo tuyo. No tienes por qué ser un escritor para hacer un diario personal espiritual. Y segundo, para escribir un diario, hay que empezar a escribir, así de fácil. No tienes que conseguirte también un diario de estos del Corte Inglés que tiene pegatinas y cositos y nubes y con una libreta llega, una libreta cualquiera, ¿no? Día 30 de marzo, esto. He orado esto, no he orado, he leído esto, Señor, así estoy, Señor, necesito que tú me ayudes con esto, con otro. Llevar un registro personal, intenta hacer un diario personal y vas a ver las virtudes que tiene. No está en la Biblia, no, el Señor no te manda específicamente que hagas un diario espiritual, pero sí hay muchas personas que a la hora de hablar de las disciplinas espirituales lo incluyen como una cosa buena y positiva para cada uno de nosotros. Así que te animo a hacerlo y que Dios te bendiga haciéndolo, ¿sí? Señor, gracias por el día.